Hola, hola, hola amigos. Una feliz mañana para cada uno de ustedes. Y una vez más, siéntete bendecido en esta linda y hermosa mañana. Muy contento de haber despertado. Muy contento de poder abrir la palabra de Dios para meditarla. Y alegre porque Dios nos bendice cada día. Cuando estamos cerca de Jesús, vemos las grandes bendiciones que Él hace en nuestra vida. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hace muchas cosas por nosotros, ¿sabes? Y en amor a eso vamos a hacer algo muy importante. Mostrar nuestro agradecimiento a Jesús abriendo su palabra. Yo quiero invitarte a abrir la palabra de Dios, pero antes de ello, quiero hacer una oración para abrir la Biblia. Vamos a orar, ¿sí? Padre nuestro, que estás en los cielos, gracias, Señor Jesús, porque una vez más nos permites hacer una oración para invitarte, que sea usted nuestro invitado principal, que sea usted aquel maestro que nos enseñe, que nos instruya y que nos ayude a ver su verdad para poder entender cada una de las circunstancias en las cuales estamos viviendo. Permítenos, Padre, ser instrumentos, ser utilizados en favor tuyo. Quédate en este estudio, Padre. Bendice abundantemente a las personas que están viendo esta transmisión y que Él y sus hogares se sientan bendecidos en todo momento. Gracias, Padre, por estar aquí con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, apreciado amigo y apreciada amiga. Qué gran bendición poder abrir la Biblia. En estos tiempos de tranquilidad, aún en el cual vivimos, es una bendición poder abrir la Biblia. ¿Sabes que en otros lugares no se puede meditar la Biblia como nosotros lo hacemos? Hay muchos lugares donde todavía no conocen la palabra de Dios. Muchos rincones de este mundo donde todavía no ha llegado la predicación del Evangelio. Pero Dios utiliza a su pueblo. Dios levanta personas para que esta verdad pueda llegar a las demás personas. La Biblia dice que este mundo será alumbrado. Y Dios va a utilizar a personas como tú y como yo para alumbrar esta tierra. Alumbrar con poder. Porque el poder está aquí, en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder. Por eso que hoy nosotros tenemos que comenzar a estudiar la Biblia. Para que podamos ser instrumentos de alumbrar esta tierra. De alumbrar con la palabra de Dios. Porque recuerda que Jesús dijo en una oportunidad que vosotros sois la luz de este mundo, la sal de esta tierra. Pues Dios quiere utilizarte para alumbrar esta tierra en los tiempos finales. Vamos a comenzar a meditar en el capítulo 60 del libro de Salmos. El libro de Salmos nos habla acerca de una plegaria. Muy bien, haciendo un estudio de este capítulo, nos encontramos con este Salmos. Dice que es un lamento, una reflexión
sobre la derrota inicial de algunas de las batallas que tuvo David contra el pueblo de Edom. En esta vida siempre hay derrotas, y las derrotas nos tienen que llevar a la meditación. Interesante, ¿no? Interesante que cuando David experimenta esta derrota, no lo lleva al desánimo. La derrota no lo lleva a mirar para atrás. Muy por el contrario, la derrota lo lleva a la reflexión, ¿no? Y en esta vida, preciado amigo, cuando nosotros tenemos una situación difícil, eso tiene que llevarnos a la reflexión, pero a una reflexión delante de Jesús, a través de la oración, y que sea Él quien nos muestre, porque muchas veces cuando pasamos por circunstancias difíciles, muchas de esas veces la responsabilidad está aquí delante de nosotros, no está en el entorno, son nuestras decisiones. Por eso es que es muy importante que podamos ir a Jesús diariamente, para que sea Él quien nos muestre. Cuando vamos delante de Jesús, mientras más cerca de Jesús estamos, más podemos mirarnos a nosotros mismos. Así es. Vamos a comenzar con el estudio. Versículo 1, 12 y 3 voy a leer. El versículo 1, 12 y 3 dice: Tú, Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus fracturas, porque titubea, has hecho ver a tu pueblo cosas duras, no hiciste beber vino de aturdimiento. ¿Se dan cuenta? Estos 3 primeros versículos, cuando David habla a Dios, le está haciendo referencia de la derrota que ellos tuvieron, ¿sí? Porque en el versículo 3 dice que has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Entonces allí vemos cómo es que esta derrota Dios la utiliza para que haya un aprendizaje. Imaginemos, apreciado amigo y apreciada amiga, que esta vida, como dicen, todo fuera color de rosa. No habría aprendizaje. Un niño, cuando está creciendo, muchas veces el niño cae. A veces es su chinchoncito. Es parte del crecimiento. Si ese niño no cae, no va a madurar. Si ese niño no cae, él va a pensar que todo va a estar bien. Si un niño mete el dedito ahí al tomacorriente y le pasa la electricidad, pues el niño ha experimentado algo que no es agradable, pero más adelante él va a saber que no debe hacer eso. Entonces, siempre hay aprendizaje en todo. Y si en esta vida nosotros, en esta vida que estamos en guerra, porque estamos en guerra, no en guerras con tanques y misiles, sino una guerra que muchas veces no vemos, el conflicto cósmico, pues en esa guerra que no podemos ver fácilmente, porque detrás de ello hay trabajo del enemigo, en esa guerra hay circunstancias difíciles, donde muchas veces vamos a tener que lastimarnos, pero esa situación tiene que ser llevada para que nosotros reflexionemos y podamos ir cada vez más a Jesús. Mientras más derrotas tengamos, más vamos a ir a Jesús, entonces más vamos a depender de Jesús. Por eso tenemos que tomar incluso las dificultades como una bendición hacia nosotros, para poder aprender más de esa situación
y aprender a depender más de Jesús, porque mientras más situaciones difíciles tengamos, más tenemos que ir a Jesús. Y mientras más vayamos a Jesús, nuestra confianza va a ser mayor, porque aprendemos a depender más de Jesús. Interesante, ¿no? Interesante estos primeros 3 versículos, cómo es que Dios lleva a sus hijos no a la derrota para que se desanimen o para sepultarlos, no, sino para darles una enseñanza, levantarse y seguir hacia adelante. Vamos avanzando, versículo 4 y 5 dice: has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad, para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Aquí el salmista nos está dando un mensaje muy interesante a ti y a mí. Porque si prestas atención a la lectura, dice que has dado a los que te temen bandera. ¿Quiénes son los que temen a Dios? Aquel que sigue a Jesús. Aquel que sigue a Jesús es aquel que teme a Dios. Recuerda el mensaje de los 3 ángeles. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, ¿quiénes son los que temen a Dios? Los que son parte de su pueblo. Aquellos que tienen el testimonio de Jesús y siguen los 10 mandamientos. Así dice Apocalipsis 2, 6 y 7. Esa es la característica del pueblo remanente de Dios. Los que cumplen los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Entonces, fíjate y ponte bastante atención que ¿quiénes son los que temen a Dios? No son los que le tienen miedo. Los que temen a Dios son aquellos que le dan el lugar que le corresponde a Dios. Son los fieles seguidores de Jesús. Entonces, estos fieles seguidores de Jesús, porque los que te temen, has dado a los que te temen bandera. ¿Qué quiere decir? La bandera es sinónimo de señal de retirada. Sí, la bandera es sinónimo de derrota en los tiempos en que las personas o los grupos se enfrentaban a otros grupos. Aquel que levantaba la bandera era símbolo de derrota, ¿sí? Donde uno decía que era una señal de retirada y la retirada era derrota. Entonces, ¿a quiénes dio Dios esa derrota? De acuerdo aquí a la Biblia, has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Interesante, interesante. En esta vida, apreciado amigo y apreciada amiga, en un momento de nuestra vida vamos a tener que levantar esa bandera como símbolo de derrota, como símbolo de retirada, pero no para no enfrentar al enemigo de las huestes celestiales. Muchas veces esa derrota se traduce en dar un espacio, como lo hace el tigre. El tigre retrocede, ¿pero para qué? Para tomar impulso. Esa es la actitud del cristiano. La actitud del cristiano, en medio de una derrota, no es para llevarlo abajo. La actitud que Dios quiere que el cristiano desarrolle es tener esa derrota, ¿pero para qué? Para meditar. Ese meditar es dar un impulso. Ese meditar es tener un espacio con Jesús, fortalecer y dar ese impulso. Así es, salir más fortalecidos a la guerra de esta tierra, de este mundo, el conflicto que no conocemos. Presta bastante atención. El versículo 5 decía: para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme.
para que se libren tus amados. Esa es la actitud que tiene Dios para los que le temen. Cuando aquí la Biblia habla para que libren a tus amados, es porque David está resaltando la actitud que tiene Dios hacia su pueblo. Amado, amado. Cuando Jesús se refiere hacia nosotros como una persona amada, es porque esa es la actitud que tiene Dios. Recuerda que Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, Dios nos trata a nosotros, a su pueblo, a ti te trata como una persona amada. Por eso, apreciado amigo y apreciada amiga, tú que estás aquí en esta tierra, tú que ahorita estás meditando la palabra de Dios, siéntete amado. Hoy tienes que salirte con esa verdad en tu mente. Siéntete amado. Eso tienes que colocar en tu mente y en tu corazón. Hoy tienes que sentirte amado por Jesús, porque Dios es amor y ese es el carácter de nuestro Dios. Dios no es un Dios que nos mira, Dios no es un Dios que es indiferente, Dios no solamente está escuchando y bueno, no, Dios no es indiferente. Dios no te señala, Jesús no te desecha, Jesús no te echa fuera. Muy por el contrario, la Biblia enseña que Jesús siempre está llamando, ¿verdad? Jesús siempre está llamando. Recuerda la parábola del hijo pródigo. ¿Cómo estaba el padre? El padre siempre esperaba al hijo. El padre nunca se desanimó. El padre, a pesar que el hijo no volvía, el padre siempre estaba esperándolo. Ese es el carácter de Jesús como nuestro Padre. Siempre está esperándonos. Así es, apreciado amigo y apreciada amiga. Recuerda también el libro de Apocalipsis, que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Interesante. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Jesús siempre está llamando. Nunca creas que Jesús es indiferente hacia nosotros. Dios conoce nuestras dificultades. Dios conoce lo que tú estás viviendo mejor que cualquier persona. Dios conoce y entiende mejor que cualquier persona lo que tú estás viviendo hoy. Puedes contar tus problemas a tu esposo. Puedes contar tus problemas a una persona de confianza. Pero nadie entiende mejor que Jesús lo que estás pasando. Jesús es el único que puede entender lo que hay en tu corazón, porque es Él quien escudriña los corazones, dice la Biblia. Sí, por eso es que siempre, apreciado amigo y apreciada amiga, no debemos de perder nuestro culto personal. Siempre tenemos que tener nuestro espacio con nuestro Señor Jesús. Siéntete amado. Una gran bendición. Dios ama a los que le temen. Vamos a leer ahora el versículo 6, 7 y 8. El versículo 6, 7 y 8 que da un mensaje de aliento desde un lugar muy especial. Vamos a leer estos versículos. Ponle bastante atención. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré, repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot. Mira, mío es Galaad y mío es Manasés. Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab, vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. Interesante, apreciado amigo, porque este versículo 6, 7 y 8 dice que Dios ha dicho en su santuario. El mensaje que sale de Dios es desde el santuario.
Cuando nosotros leemos detenidamente los capítulos de Apocalipsis, nos podemos dar cuenta que todo el mensaje que Jesús habla por medio del apóstol Juan, todo el mensaje sale del santuario. Todo el mensaje sale del santuario. Sí, apreciado amigo y apreciada amiga. Cuando Dios da un mensaje, es porque ese mensaje viene desde donde Él está. ¿Y hoy dónde Él está? ¿En qué parte del santuario está? Jesús está en el lugar santísimo, haciendo la última obra en favor de nosotros, en el lugar santísimo. En el lugar santísimo, con sus vestidos de sumo sacerdote, haciendo la obra maravillosa de la purificación. Está por salir. Para los que le temen, es alegría que Jesús salga de ese lugar. Porque los que le temen están esperando que Jesús salga. Nosotros que tememos a Dios, estamos esperando que Jesús salga. Porque cuando Jesús salga, nuestra redención habrá terminado. Nuestra redención estará completa. Y podremos ver a Jesús e irnos con Él. ¿Tú quisieras irte con Jesús? ¿Sí? Yo quisiera irme con Jesús. Pero mientras Él no viene a esta tierra, tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir intercediendo por otras personas, por medio de la oración. Tal vez hay un familiar tuyo que no conoce a Jesús. Tal vez es tu padre, tal vez es tu madre que no conoce a Jesús. Tal vez los hermanos que no conocen a Jesús. Tenemos que hacer que ellos conozcan a Jesús. Tenemos que hacer que ellos conozcan a este Jesús que fue crucificado y que hoy vive. Porque este Jesús que murió en la cruz tiene una promesa. Reveló una primicia para nosotros, que es la resurrección. Por más que en esta vida el enemigo nos quite la vida, Dios, por medio de Jesús, nos devuelve. Pero ya no una vida como esta, donde tiene fin por medio de la muerte, sino una vida eterna. Que cuando Cristo venga y salga del lugar santísimo, el Jesús que murió en esta cruz nos va a levantar. Porque Jesús se levantó de entre los muertos. Y esa es la gran primicia que tú y yo la tenemos. Que Jesús resucitó y tiene el poder para resucitar a aquellos que le temen. ¡Qué grande noticia! Y por eso, como estímulo de esta gran noticia, de que Jesús salva a sus hijos, tenemos que motivarnos para enseñar a nuestros familiares, para que ellos también puedan beneficiarse de la resurrección de Cristo. Y toda la familia completa podamos ir a recibir a Jesús. Sí, apreciado amigo, sí, apreciada amiga. Esa tiene que ser nuestra actitud. Nuestras estrellas ganadas tienen que estar dentro de casa. Yo sé que no es fácil. Yo sé que es complicado posiblemente. Porque recuerda, en los evangelios manifiesta que Jesús volvió al lugar donde había nacido. Sí, volvió a ese lugar. Y cuando volvió a ese lugar, él lo primero que hizo fue levantarse. Le invitaron a leer las Escrituras y leyó el libro de Isaías. Y cuando terminó diciendo esta profecía
ha sido cumplido hoy delante de ustedes. No le creyeron. Y ahí es donde dijo, nadie es profeta en su propia tierra. Y es muy cierto. Nadie es profeta en su propia tierra. Pero Jesús nos da el Espíritu Santo. Nunca te desanimes. Nunca te desanimes, apreciado amigo, de predicar a la familia. Primero, esa predicación tiene que ser con nuestro testimonio, con la vida que llevamos, cómo es que nos comportamos, cómo es que vivimos, cómo es que los tratamos. Sí, esa es la mejor carta de presentación, tu testimonio personal. Ánimo, no te desanimes. Muy bien, ahora sí, casi ya estamos terminando. Vamos a leer el versículo 9 y 10. Dice la Biblia en el versículo 9 y 10 del capítulo 60. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, Dios, que nos habías desechado y no salías, Dios, con nuestros ejércitos? Tremendo, tremendo, porque David dice, ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? La ciudad fortificada, tú sabes cuál es en estos tiempos. Nosotros estamos a la espera de esa ciudad. La Santa Jerusalén, la Nueva Jerusalén. Y estoy muy seguro que tú quieres formar parte de la Nueva Jerusalén, la ciudad fortificada. Yo también quiero formar parte de la ciudad fortificada, de la Nueva Jerusalén. Pero ¿quién me llevará a esa ciudad? ¿Mis fuerzas? ¿Yo mismo podré ir solo allí? ¿Quién podrá llevarme ahí? ¿El pastor de la iglesia? ¿El pastor de la iglesia podrá llevarme allí a la ciudad fortificada? No. El único que tiene autoridad para llevarnos a la ciudad fortificada es Cristo Jesús. Solamente Cristo Jesús nos puede llevar a ese lugar. Y para que Jesús nos lleve a la ciudad fortificada, no podemos despegarnos. No podemos separarnos. Separados de mí, nada podemos hacer. Separados de Jesús nunca vamos a llegar. Nuestras obras no podrán llevarnos a la ciudad fortificada. No pienses que hay algo que tú estás haciendo para agradar a Dios. Nada de lo que podamos hacer en esta tierra va a sumar para que seamos salvos. La salvación es un regalo. Sí, la salvación es un regalo. Yo te hago una pregunta. Cuando tú recibes un regalo, ¿das algo a cambio? No. El regalo simplemente lo recibes. No hiciste nada para recibir ese regalo. Lo recibes. Y cuando lo recibes, te sientes como cuando recibes un regalo, contento, alegre. Esa es la salvación. La salvación es un regalo que Dios, por medio de Jesús, lo entregó. Y Jesús se entregó voluntariamente. Ese es nuestro mayor regalo hacia nosotros. Esa salvación que se dio en la cruz del Calvario. En favor no solamente de un pequeño pueblo, sino que esa salvación era para todo el mundo, para todo aquel que cree
Por eso es que Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Primero, tenemos que creer en que Jesús es nuestro Salvador personal. Y si creemos que Jesús es nuestro Salvador personal, ten la seguridad de que Él nos va a llevar a la ciudad fortificada. Interesante. Los dos últimos versículos, dice la Biblia, versículo 11 y versículo 12. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Con Dios haremos proezas, y Él aplastará a nuestros enemigos. ¡Wow! Aquí la Biblia está hablando por medio de David que Dios combate en favor de su pueblo, donde nosotros participamos de esa victoria. Sí, Dios combate en favor de su pueblo. El hecho de Jesús nacer en esta tierra, el hecho de Jesús vivir una vida santa en esta tierra, el hecho de que Jesús haya muerto en la cruz como un cordero, enmudeció frente a sus trasquiladores. El hecho de que Jesús haya muerto en la cruz, el hecho de que Jesús haya resucitado y el hecho de que Jesús pase al lugar santo y del lugar santo se traslada al lugar santísimo. Todo ese ciclo que Jesús hizo es porque con Dios haremos proezas. Dios está combatiendo en favor de su pueblo. Siempre lo hizo. Tenemos a ese Mesías, un Mesías que lucha en favor de su pueblo. Un Mesías que está haciendo hasta lo imposible por salvarte a ti, por salvarme a mí. Miremos la magnitud de salvación que Jesús hizo y continúa haciéndolo. Interesante, apreciado amigo y apreciada amiga. Y en medio de esa lucha, ese combate que Jesús hace en favor nuestro, nosotros participaremos de esa victoria. Con Dios haremos proeza. Nosotros participaremos de esas proezas, de esa victoria. Sí. Si Jesús pelea en favor de nosotros, entonces Él tiene la victoria. Nosotros vamos a participar de esa victoria. Ay, apreciado amigo y apreciada amiga. Esto es un mensaje de esperanza para todos nosotros. Porque un día vamos a participar de esa gran victoria. Sí, de esa gran victoria. De disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva. Donde estos ojitos ya no brotarán lágrimas, porque el sufrimiento se habrá acabado ya. Jesús hace todo nuevo. Jesús va a hacer que todo esto que hoy nosotros vemos sea transformado. Va a recrear su creación, sí, en un abrir y cerrar de ojos, porque Jesús es Dios, es soberano. El poder de su palabra nos enseña que puede hacer maravillas y hoy puede hacer maravillas en nuestra vida. Por eso yo quiero hacerte un llamado. Yo quiero hacerte un llamado en esta mañana. Un llamado para poder animarte
a ver todo lo que Jesús está haciendo en favor de nosotros. A veces no somos capaces de entender el trabajo que Jesús continúa haciendo. Va a ser bien difícil, seguramente para Jesús, dejar sus vestiduras sacerdotales para salir del lugar santísimo y pasar a ponerse las vestiduras reales como rey y como juez. Porque cuando Él salga del lugar santísimo, solamente va a dar el veredicto final. Por eso, si nosotros podemos entender la magnitud de lo que Jesús está haciendo hoy en favor de nosotros, yo quiero hacerte un llamado a ti, para que hoy podamos ordenar nuestra comunión con Dios. Nadie sabe cuándo acaba nuestro tiempo de gracia. El tiempo de gracia se acaba, sí, cuando Jesús sale del lugar santísimo. Pero hay muchas personas que se les está acabando ya el tiempo de gracia, porque están yendo al descanso. Y muchas veces el descanso nos toma por sorpresa. En un abrir y cerrar de ojos. Fuimos a descansar y nunca más levantamos. Otras personas que están teniendo su tiempo de gracia por medio de una enfermedad terminal, que saben que van a morir, pero que tienen un tiempo. Dios les da ese tiempo. Y no podemos pretender que ese tiempo sea el mismo para todos. Hoy que tú estás mirando esta programación, si oyeres hoy su voz, la voz que hemos escuchado, la voz de Jesús, si oyeres hoy la voz de Jesús, no endurezcáis vuestro corazón. Hay que creer en esa voz. Y si tú en esta mañana crees en esa voz para poder entrar a cuentas con Él y poner en orden nuestra vida para poder verlo a Jesús venir en esta tierra y participar de la victoria que Jesús tiene preparado para nosotros, yo quiero hacer una oración por ti. Y ahí donde estás, inclina tu rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jesús, infinitamente gracias. No existen palabras, Padre, para agradecer todo lo que haces por nosotros. Estamos orando en esta mañana, Padre, porque queremos reconocer todo el trabajo que usted viene haciendo en favor de nosotros. Y por medio de ese reconocimiento queremos ordenar nuestra vida. Queremos poner en orden nuestra comunión. Y deseamos, Padre, que cada día nuestra comunión sea verdadera con usted. Permítenos tener, Padre, un reavivamiento. Necesitamos, Padre, estar cada vez más en comunión con usted por medio de la oración y el estudio de la Biblia. Cuando esa comunión sea real en nuestra vida, Padre, seremos reavivados. Tendremos un reavivamiento verdadero. Y ese reavivamiento va a traer consigo la reforma que necesitamos, Padre. Oh Señor, bendice a cada una de esas hermosas personas que están viendo esta transmisión. Ellos, Padre, se levantan no por una persona o no por una programación, se levantan, Padre, por ti. Y usted está viendo la sinceridad que podemos tener. Como lo hemos leído en el último versículo, Padre, no confiando en los hombres. No hay nadie, Padre, ningún ser humano que pueda hacer la obra que usted está haciendo. Por eso es que si nos levantamos
muy de mañana, aún a oscuras, es porque confiamos en usted, Padre, y queremos que usted nos siga acompañando, porque donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, ahí está usted. Bendice a mis amigos que están ahí delante de la pantalla. Bendice a todas las personas, Padre, que te están buscando sinceramente. Hoy, Padre, oramos por nuestras autoridades y por aquellos que físicamente están velando por nosotros. Bendícelos a cada uno de ellos y que también puedan conocerte en un momento. Quédate en cada uno de nuestros hogares, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, apreciado amigo y apreciada amiga, siéntete bendecido. Y como hemos leído el día de hoy en adelante vamos a utilizar la siguiente frase: siéntete amado. Así es. Así nos ha revelado el capítulo 60 del libro de Salmos. Siéntete amado. Dios te bendiga abundantemente. Maranatha, Cristo viene. Prepárate. Dios te bendiga.